Buenas tardes, hermanos, hermanas, a cada una de las familias que se ha conectado. Si me pueden hacer una señal para avisar si se escucha bien. ¿Sí? Ya, gracias, Señor. Eh, Hoy el Señor tiene preparado algo para cada uno de nosotros, y en esto yo también me incluyo. Hoy día vamos a abordar una palabra que se encuentra en la epístola a los Filipenses. Cuando nosotros hablamos de una epístola, nos referimos a que es una carta, ¿ya? Como para poder aterrizar un poco más, es una carta que se envía. Sabemos que en estos tiempos no se envían muchas cartas porque hay otras tecnologías, pero antiguamente se enviaban cartas, ¿ya? Y esta carta, Pablo la envía a los hermanos de Filipos, ¿bien? Entonces, si pensamos en una carta, yo no sé si alguno de ustedes en algún minuto ha escrito una carta a una persona importante para ustedes, o si ha recibido una carta de alguien que es importante para ustedes. Pero en mi caso particular, nosotros con Paola, como los hermanos que nos conocen de más años, nuestro noviazgo fue a distancia. Entonces, antes la tecnología y la conectividad no era tan fácil como ahora. Entonces, cada ciertos meses, Paola me enviaba una carta o una encomienda. Y cuando yo sabía que venía esto en camino, yo me ponía expectante. Quería saber qué traía, quería saber qué me escribía, y estaba súper atento a que pudiese llegar. Que el Señor permita que hoy día esa sea nuestra actitud, como nos alentaba Eleazar hace un rato, que podamos estar atentos, que podamos estar apercibidos para poder recibir qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en particular. Hoy día nos vamos a basar, como les había dicho, en Filipenses capítulo 4, desde el versículo 1. De hecho, nos vamos a centrar principalmente acá. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Cuando uno abre la escritura, por ejemplo, en la versión de la Reina Valera, hay como un subtítulo antes de esto, que dice, regocijaos en el Señor siempre, ¿ya? Pero después cuando uno empieza a leer los versículos que vienen hacia abajo, como que este subtítulo le queda corto, porque el Señor entrega hartos consejos en estos versículos que vienen posterior a este versículo 1. En la versión NBI, el subtítulo dice exhortaciones, ¿ya? Y en la versión NTV dice palabras de aliento. Ese es el subtítulo. Y pienso que este es el subtítulo que más representa estos versículos que vienen a continuación. Son palabras de aliento para cada uno de nosotros, palabras de aliento para cada una de las hermanas, de los hermanos, de los jóvenes, de los niños. El Señor lo que quiere hoy día es alentarnos y ruego para que cada uno reciba la porción que necesita, para que cada uno pueda recibir lo que el Señor tiene preparado para usted en particular. Acá vamos a abordar 7 consejos que entrega Pablo, pero que usted se pueda quedar con el consejo que el Señor tiene preparado para usted y que podamos estar atentos a esto. Entonces vamos a partir leyendo. Voy a leer la versión Reina Valera, y posteriormente vamos a ir viendo cada uno de los versículos que ahí aparece, estudiándolo un poco más. Dice, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Cuando uno lee estos versículos, uno lo puede leer rápido y se pueden pasar por alto varias cosas. Y uno como que focaliza en el versículo 4, cuando dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Como que eso tiene harto impacto. Pero cuando uno empieza a parcelar los versículos y a buscar qué es lo que el Señor quiere hablar a través de cada uno de ellos, uno puede ver que hay una profundidad tremenda, que hay un consejo sabio para nosotros, para cada uno de nosotros. Y hoy día, en la gracia del Señor, mi ruego está puesto en esto, en que cada uno de nosotros podamos recibir la porción que el Señor tiene preparado para nuestra realidad espiritual hoy día. No todos estamos en la misma condición, a lo mejor alguno más alentado, a lo mejor otro menos alentado, con mayor conflicto, con menos conflicto, pero el Señor en todos nosotros tiene un propósito y tiene un consejo. Entonces ahora vamos a ver cada versículo y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo que el Señor nos quiere entregar un poco más de luz a nuestras vidas. Entonces partamos con el versículo 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Si nos fijamos acá, Pablo no le está escribiendo a cualquiera. Pablo le está escribiendo a hermanos amados. De hecho, al final del versículo lo vuelve a reforzar, amados. Y él está entregando un consejo, él está entregando una palabra de aliento. Y la palabra de aliento es, estad así firmes en el Señor. Y esto es súper importante, poder estar firmes en el Señor. No estamos firmes en nuestra propia prudencia, no estamos firmes en nuestras propias capacidades o habilidades. Acá la palabra de aliento de Pablo es, estad firmes en el Señor. Y para hoy día, ¿cuántos de nosotros necesitamos esto? Necesitamos estar firmes en el Señor. Y este es el primer consejo y la primera palabra de aliento que nos entrega Pablo. Estad firmes, pero no en nosotros, no en nuestras capacidades, sino que en el Señor. Ahora, si avanzamos al versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Acá se describen a dos mujeres. Y Pablo, como ustedes pueden ver, hace un ruego. Un ruego es algo que es tan importante. Yo no sé si usted en algún minuto ha rogado algo a alguna persona, pero un ruego viene desde lo más profundo. Desde lo más profundo. Ruego a Evodia y a Síntique. ¿Y qué está rogando? Que sean de un mismo sentir. En la versión NTV, el ruego dice que arreglen su desacuerdo. En la versión NBI dice que se pongan de acuerdo en el Señor. Este ruego es importante, hermanos y hermanas. Y estas dos mujeres, a las cuales Pablo hace un ruego, son mujeres que sirvieron con él. No le está hablando a incrédulas, está hablando a hermanas que sirvieron en conjunto con él. Y por eso viene un ruego de Pablo. Entonces, uno puede pensar y decir, pero esto es para esas hermanas. Pero ¿y si nosotros aterrizamos un poquito más a nuestra realidad? ¿Y si pensamos en nuestros hogares?
si pensamos en nuestras familias, si pensamos en nuestros matrimonios, si pensamos en la relación con nuestros hijos o los hijos con los padres, ¿está siendo en un mismo sentir? ¿Estamos de acuerdo? Este ruego de Pablo, este ruego será válido para nosotros hoy día, de que busquemos esta unidad que nos alentaba Eliazar hace un rato. Y si esto, hermanos y hermanas, lo llevamos a la realidad de iglesia, ¿será importante buscar la unidad? ¿Será importante que haya un mismo sentir? Lo pregunto, hermanos y hermanas. ¿Será de importancia que avancemos en un mismo sentir en Cristo? Y el ruego de Pablo es que esto sea así, que sea un mismo sentir, que si hay alguna diferencia, que nos podamos poner de acuerdo. Y esto claramente conlleva a una reconciliación. Y este consejo de Pablo es tan importante que en el versículo 3 vuelve a dar un énfasis. Si leemos en el versículo 3 dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Cuando dice a estas, se refiere a Evodia y a Síntique, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. A veces las relaciones, y a veces cuando perdemos esta unidad o este mismo sentir, no se restauran de manera automática. Y necesitamos acercarnos a un hermano mayor, a una hermana mayor, que pueda interceder en medio nuestro y que nos pueda llevar a esta ganancia espiritual. Porque el ser de un sentir en nuestras familias es ganancia espiritual. El ser de un sentir a nivel de iglesia es de ganancia espiritual. Y Pablo por eso ruega para que esto se logre, porque es muy importante. Amén, hermanos. Cuando avanzamos al versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y cuando hablamos de regocijaos, a lo mejor puede que no sea tan cercano. En la versión NBI dice: alégrense en el Señor siempre. Alégrense en el Señor siempre. Piense cada uno de ustedes en algo que ha provocado alegría en nuestras vidas. Cualquier cosa que haya provocado alegría. ¿Qué le ha provocado alegría en algún momento de su vida? Por ejemplo, en mí provocó alegría cuando terminé una carrera, o cuando me casé, o cuando fui papá, o cuando pude tener una casa y poder independizarnos. Hay distintas situaciones que en nosotros provocan alegría, pero esas alegrías son momentáneas, duran un periodo de tiempo y después como que ya se hacen costumbre en nosotros y ya no nos provocan tanta alegría porque lo vemos como algo normal. Pero acá el consejo de Pablo es: regocijaos en el Señor siempre, alégrense en el Señor siempre. Y como nuestras propias alegrías son momentáneas, el consejo de Pablo es que nuestras alegrías, nuestro regocijo, sea en el Señor. En el Señor, no en nuestras circunstancias que nos rodean, que insisto, nos pueden provocar alegrías, pero que son momentáneas, que pasan, sino que nuestro regocijo y nuestra alegría pueda ser en el Señor. Solo en el Señor esta alegría va a perdurar. Solo en el Señor puede ser una alegría siempre, una alegría constante. Mirando al Señor, levantando nuestra mirada por sobre las circunstancias. Esa es la alegría y el regocijo que nos invita Pablo en este capítulo. Ahora, cuando avanzamos al versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y ahí hay un punto seguido: el Señor está cerca. Y acá
esto tiene directamente relación con el buen testimonio que debemos tener. Por nuestro testimonio que tenemos, ya sea en nuestros hogares, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en la universidad, ya sea con nuestros amigos, esto habla del testimonio. Es importante que nuestro testimonio sea un buen testimonio. Y Pablo agrega y dice, el Señor está cerca. Por ende, nuestro buen testimonio debe ser conocido por todos los hombres. No debe ser conocido solamente en medio de los hermanos, sino que debe ser conocido por todos los hombres. Amén. Luego, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y acá, si nosotros queremos llevar esta palabra a la vida cotidiana, a lo que vivimos día tras día, ¿cuántas son las situaciones, hermanos, que a nosotros nos afanan? ¿Cuántas son las situaciones que a veces no nos dejan ni siquiera dormir? Que nos mueven tanto que nos acostamos y no podemos descansar. Y nuestra mente viene nuevamente a recordarlas. Muchas son esas situaciones. Usted sabe cuáles son las suyas. Yo sé cuáles son las mías. Yo sé qué cosas a mí en lo particular me hacen estar afanoso. Que el Señor le muestre cuáles son las situaciones que a usted lo hacen estar en este afán. Pero el consejo acá de Pablo es que presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Que las presentemos en oración, que las presentemos en ruego y con acción de gracia. Y es ahí, cuando nos empoderamos de esto, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es ahí donde nosotros podemos decir, puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Pongo mis peticiones, pongo lo que me inquieta delante de ti y en ti descanso, y en ti espero. Es importante, hermanos, es importante, hermanas, que si se ha sentido afanado por algo, pueda llevar ese afán a los pies del Señor. Y el Señor nos va a dar descanso. Y el Señor nos va a dar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos va a guardar en Cristo Jesús. Y va a sacar cualquier duda, cualquier inquietud que nos esté incomodando en nuestro caminar. Y por último, veamos el versículo 8. En el versículo 8, en la versión Reina Valera, dice, en esto pensad, es como un subtítulo, ¿ya? Y el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En lo honesto, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo digno de alabanza. En esto pensad. Que esto esté ocupando nuestra mente, nuestros pensamientos. Y si nosotros pensamos, ¿y dónde encontramos estas características? ¿O en quién encontramos estas características, estas cualidades, estas virtudes que se describen en este versículo?
¿dónde las podemos encontrar? Las podemos encontrar en Jesús. Podemos encontrar esto en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tiene sentido para mí cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Es decir, levantemos nuestra mirada, que nuestros pensamientos estén puestos en Jesús, que podamos mirar por sobre todas las circunstancias que nos rodean hoy, que podamos extender nuestra mirada a los cielos. En Colosenses dice, no lo busquen, Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta palabra, hermanos, esta palabra, hermanas, nos invita. Por eso yo decía que me tenía más sentido para mí el subtítulo que dice palabras de aliento, porque hoy día el Señor nos está alentando a que podamos elevar nuestra mirada, a poner nuestros ojos en Jesús, a mirar a los cielos y considerarle. Y si nosotros miramos y consideramos y ponemos nuestros pensamientos en Cristo, va a ser la única manera de que podamos vivir los consejos antes descritos. Solo poniendo nuestra mirada en Jesús, vamos a poder estar firmes en el Señor, que era lo que encontrábamos en el versículo 1. Solo si ponemos nuestra mirada en Jesús, seremos de un mismo sentir. Es la única forma. En nuestra familia, a nivel de iglesia, la única forma es que pongamos nuestra mirada en Jesús para poder ser de un mismo sentir. Si ponemos la mirada en Jesús, vamos a poder buscar ayuda si no logramos ser de un mismo sentir. Porque nos importa recibir esta ayuda que Pablo le dice a los hermanos, ayuden a estas hermanas a que sean de un mismo sentir. Poniendo nuestra mirada en Jesús, vamos a solicitar esta ayuda y nos vamos a dejar pasar tiempo, porque esto es urgente, porque no tenemos tiempo que perder, porque es importante para poder avanzar. Si ponemos la mirada en Jesús, nos alegraremos en el Señor siempre, que era uno de los consejos. Si ponemos la mirada en Jesús, seremos de buen testimonio, donde quiera que estemos. Si ponemos la mirada en Jesús, no nos vamos a afanar, sino que vamos a estar en constante oración y ruego, y en acción de gracia delante del Señor. Y por último, si ponemos la mirada en Jesús, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como les decía al inicio, Pablo acá entrega varios consejos. La condición en la cual usted está en lo individual y en lo que usted está a nivel familiar, la sabe usted y el Señor, yo no lo sé. Pero que el Señor permita que usted pueda hoy día tener la porción que el Señor tenía preparada. Que el Señor permita que usted pueda vivir estos consejos, que usted los pueda experimentar. Voy a cerrar el compartir leyendo nuevamente el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Levantemos la mirada. Nuestro Señor viene. En el versículo que leíamos hace un rato, nos alienta esto también. Dice en el versículo 5, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y por eso debemos alentarnos a vivir esto. Debemos alentarnos y debemos correr
a experimentar esta realidad. Y el Señor, en su misericordia y en su amor, como lo ha hecho siempre, nos va a restaurar y nos va a llevar a una perfección. Entonces, hermanos y hermanas, prosigamos adelante. No nos conformemos con la vida que llevamos hasta hoy día. Avancemos. El Señor nos invita a avanzar, a continuar, a proseguir, poniendo los ojos en Jesús, pensando en Él, encontrando todas estas características y cualidades en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que veamos que esta es una invitación que el Señor nos hace para poder avanzar juntos en unidad, en un sentir. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Le pido que pueda inclinar su rostro ahí en la intimidad de su hogar. Que usted también pueda orar, le pueda expresar al Señor lo que recibió hoy día. ¿De cuál de estos 7 consejos usted se quiere apropiar? Que necesita apropiarse para poder avanzar. Amén.